Muy buenas tardes. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado nacional Dr. Martín Menem, les da la bienvenida. Estamos reunidos en este auditorio por iniciativa del diputado nacional Santiago Cafiero, quien junto a la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior y el doctor Juan Gabriel Tocatlián llevarán a cabo la presentación del libro Malvinas y Gibraltar, conflictos atrincherados, cuya autora es la doctora Mariana Alejandra Altieri. Esta novedosa obra nos propone responder una pregunta: ¿cómo resolver disputas territoriales tan prolongadas? La cuestión de Malvinas y de Gibraltar son dos de las disputas de soberanía más antiguas que permanecen vigentes, con alrededor de 200 y 300 años respectivamente. Al estudiarlas y analizar su historia, es imposible no preguntarse por qué es tan difícil encontrar una solución para estos conflictos. ¿Cuál es el camino que hay que emprender para acercarse a su verdadera resolución? Editado por la Fundación Meridiano junto a la Universidad de Defensa Nacional, este libro es el fruto de la investigación doctoral de Mariana Altieri, quien ha buscado innovar en las perspectivas de análisis sobre la cuestión Malvinas. En palabras de la autora, el objetivo de la obra es ponernos a pensar sobre cómo desatrincherar la disputa y recuperar la soberanía y al tiempo que también la integridad territorial sobre nuestras islas del Atlántico Sur. También queremos dar la bienvenida en este espacio, por supuesto, a la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. La misma es una institución dedicada a la investigación académica y a la consultoría profesional, con énfasis en las relaciones internacionales y el desarrollo económico. La misma produce análisis e insumos para la interpretación y toma de decisiones y lleva adelante proyectos de articulación, asistencia y asesoría para el sector público y el sector privado. Articula su accionar en centros de investigación, universidades, agencias gubernamentales y cámaras empresariales, tanto argentina como de otros países del mundo. Fue fundada en el año 2019 por jóvenes profesionales y académicos de múltiples disciplinas, con el compromiso generacional de aportar a la construcción de la Argentina de los próximos 30 años. Esto es un país con autonomía, capaz de definir sus intereses, construir capacidades y ponerlas al servicio de un desarrollo equilibrado, federal y sostenible. La misma cuenta con sedes en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde despliega actividades a lo largo y a lo ancho del país. Queremos agradecer muy especialmente en esta tarde la presencia del señor embajador Eduardo Porretti, presidente de la Comisión Cascos Blancos. También saludamos a la diputada nacional mandato cumplido, Roxana Bertone, exgobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Saludamos al señor embajador Suleiman Sharif, embajador de Indonesia, al señor Fares Yassir, señor embajador de Marruecos. Saludamos a representantes de las embajadas de San Marino y República Popular de China, a personal diplomático de la Cancillería Argentina, a César González Trejo, excombatiente de Malvinas y director del Observatorio de Malvinas, Universidad Nacional de Lanús. Por supuesto, saludamos a representantes de la Comisión Combatientes de Malvinas, de la Asociación del Personal Legislativo aquí presentes. Ellos son Guillermo Baliña, Marcelo Asensio, Ricardo Daer, Walter Darío García, Jorge Quirós y José Taponier. Por supuesto, saludamos a académicos, docentes destacados de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Flaxo, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Lanús, Universidad de la Defensa Nacional, Universidades de San Martín, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Belgrano y Universidad del Salvador. Saludamos también a activistas por los derechos humanos, a legisladores de diferentes fuerzas políticas, a profesionales de las relaciones internacionales, personal de esta Casa de Leyes y al público en general. Gracias por estar hoy aquí presentes.
A continuación, entonces, para dar comienzo formal, vamos a escuchar las palabras del señor diputado nacional Santiago Cafiero, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Diputado, adelante. Bueno, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias a quienes nos acompañan hoy aquí, el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a los veteranos de Malvinas, a la señora gobernadora, exgobernadora de Tierra del Fuego, a todos los que componen la Fundación Meridiano, por supuesto, con esta gran iniciativa, y también a Juan Gabriel, con el que venimos compartiendo algunos paneles. Ya nos vemos en los paneles, Juan. Eso habla mal de vos y bien de mí. Para mi mamá está orgullosa, así que yo comparta panel con Juan Gabriel. Y por supuesto a Mariana. Yo voy a arrancar mi reflexión inicial y después, por supuesto, le voy a dar la palabra a quienes están aquí, que van a hacer seguramente mucho más detalle y mucho más incisivo en lo que yo pueda comentarles. Lo primero es la presentación de este libro. A mí me lo presentó Mariana y vino y me dijo, bueno, entre una reunión que tuvimos, producto de una amistad conjunta que tenemos con Sebastián, que está allá atrás, que trabaja en la oficina con nosotros, Seba, coincidimos en mucho del análisis que teníamos durante esa reunión y al final me regala el libro. Y la presentación de ella fue casi de parado, casi yo ya estaba terminando la reunión, me dice, mira, me acordé, te traje este libro, ya me lo trajo muy gentilmente dedicado, por supuesto, y me dice, y hace la presentación y me dice, este es mi granito de arena por el tema de la cuestión Malvinas. Así que esa es la primera presentación que Mariana hace de su libro, es mi granito de arena para ver cómo desentrañamos la cuestión de Malvinas. En todo el libro, que es muy bueno, Mariana hace referencia a los conflictos territoriales prolongados, hace la comparación, utiliza política comparada, historia, entre lo que es el caso de Gibraltar y lo que es el caso de Malvinas. Hace un recorrido histórico de cada uno de los casos y después hace un recorrido más teórico de cómo se vienen o cómo fueron las soluciones, también aplicando política comparada, política internacional comparada, cómo fueron las soluciones de conflictos territoriales prolongados. Uno define, digamos, una tipología de tres. Uno es la cohesión, el ejercicio de la fuerza, esa cohesión, ¿no? Una política de escalada que puede determinar en que el conflicto se resuelve porque uno sobresale por un Estado sobresale sobre el otro. La otra solución posible es la cooperación, ¿no? Que a partir del andamiaje multilateral de derecho internacional, las normas, las normativas, las incidencias en materia de foros y mecanismos que existen, eso genera a partir de esa cooperación y buena voluntad de los dos Estados avanzar en una resolución de un conflicto territorial de estas características. Y la tercera es la perseverancia. Bueno, yo me sentía muy identificado con estas tres. Ella habla, por supuesto, posa momentos históricos, la guerra de Malvinas, el asedio a Gibraltar que se hace también. Es decir, nombra momentos de toda esta larga historia, Gibraltar más de 300 años, las Malvinas más de 190, cómo los estados fueron transitando esos momentos, momentos donde buscaron la cooperación, momentos donde hubo escalada y momentos donde estamos hoy, tanto España como Argentina, en el mismo lugar, en el momento de perseverar, de sostener el reclamo con diferentes intensidades. Después Mariana hace con una buena creatividad y con muy buena narrativa, cuenta el concepto de atrincherarse, por qué los conflictos están atrincherados, ¿no? En esta lógica de que están encerrados. Mariana hace referencia a estos conflictos atrincherados en términos territoriales, producto de la materialidad, es decir, la toma de un Estado, ¿no? y el reclamo del otro. Después lo vincula
a una consecución de este atrincheramiento y cómo esto hace cada vez más difícil que se puedan encontrar. O sea, básicamente creo que el libro, entre muchas cosas, lo que sale de ese lugar común donde viene cualquiera y trae una fórmula mágica y esto se resuelve, digamos, ¿no? Lo que hace Mariana es describir la complejidad, y el concepto de estar atrincherada, esa complejidad, es para mí un elemento de análisis muy potente. Este atrincheramiento material, atrincheramiento funcional y el atrincheramiento simbólico. Y solo me paro acá y termino, porque creo que es un libro para el análisis, es un libro para leerlo, es un libro que agrega y que creo que trae no solo bagaje teórico, sino también una experiencia práctica histórica, que es donde nosotros tenemos que aprender mucho. Acá solamente traigo algo de reflejo práctico, de cómo me tocó a mí, siendo canciller, vivir mucho de estos episodios y cómo se sucedieron. Miren, yo me acuerdo cuando estaba en una reunión de cancilleres en el año 2023, marzo del 2023, ahí está. Y teníamos una reunión, nos cae una reunión, un pedido de reunión del Reino Unido. Nos cae un pedido de reunión de Jeremy Cleverly, se llamaba en ese momento, el canciller del Reino Unido, nos pide una reunión bilateral. Estábamos en la India, el G20 era en la India. Bueno, entonces rápidamente juntamos el equipo, acá está Pablo Tetamanti también, que era mi vicecanciller en ese momento. Juntamos el equipo, empezamos a diseñar a ver esa reunión, de qué se iba a tratar. Previo a esto, habíamos tenido un episodio durante el G7, que había sido convocado el presidente Alberto Fernández, y habíamos tenido una reunión muy ocasional. Saliendo de ahí, nos agarra quien era el primer ministro en ese momento, Boris Johnson, y nos dice, queremos hablar con ustedes. Bueno, y esto muy cancilleril, por acá hay algunos rostros que conocen lo que le estoy diciendo, que es como que no armás la reunión de fondo, sino que, bueno, medio ocasional, digamos, ¿no? Y se terminó armando esa reunión. Un excombatiente, en mi primera reunión que hice, yo estaba recién asumiendo, y el primer acto que hago en el Palacio San Martín, había un compañero, un excombatiente, y me regaló un pin de Malvinas. Y me dijo, llévalo siempre. Y yo lo llevé siempre. Esa parte la cumplí, por lo menos. Lo llevé siempre. Bueno, en esa reunión yo tenía el pin de Malvinas. Boris Johnson miraba todo el tiempo el pin de Malvinas, pues estábamos muy cerca, así como Mariana y yo ahora. Y era una cuestión, por supuesto que después la prensa lo tomó, hizo interpretación de reinterpretaciones, qué sé yo. Era realmente un símbolo para mí y algo que lo llevé a todas las reuniones, no solamente por eso. Y vuelvo a insistir, en esa reunión había sido de modo ocasional. ¿Qué plantea Boris Johnson ahí en la reunión cuando empezamos a hablar? El paraguas de soberanía. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esto que se da en una reunión de jefes de Estado es parte de lo que Mariana describe acá en términos teóricos. Mariana describe como una alternativa que se buceó durante el tiempo la posibilidad del paraguas de soberanía. ¿Qué es esto? Es paraguas de soberanía. ¿Cómo lo toma el Reino Unido? Porque siempre a mí me gusta decir, che, mirá que los otros jugadores por ahí no entienden la misma táctica que estoy teniendo yo, digamos, ¿no? O sea, ellos también me quieren hacer goles. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de el paraguas de soberanía, ojo, ¿qué está entendiendo el otro? El paraguas de soberanía, en términos prácticos, yo no quiero ofender a nadie con lo que digo, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas cosas que Mariana describe acá, pero por sobre todo las cosas en términos prácticos, el paraguas de soberanía es lo que el Reino Unido quiere. Entonces, si el Reino Unido solo quiere eso, es porque evidentemente a nosotros no nos sirve. ¿Qué quiere el Reino Unido? Lo que nos decía Boris Johnson en esa reunión, lo que Jeremy Cleverly me dijo después, en otro gobierno, porque Cleverly ya era el secretario de Relaciones Internacionales, pero con Sunak, con el primer ministro Sunak, que decir, Boris Johnson ya se había ido, y planteó lo mismo. La necesidad de, dejemos de lado, ¿no? Paraguas de soberanía, dejemos de lado la cuestión de la discusión de soberanía y hablemos de cuestiones comerciales. Bueno, eso, si del otro lado te están pidiendo, si tu adversario en esta discusión te está pidiendo eso, desconfía.
porque solo te está pidiendo eso. Y lo pidió con gobiernos distintos, esto es lo que quiero decir. En ese momento, por supuesto, nosotros no accedimos en ninguna de esas oportunidades y fue público, es público. Mucha prensa de acá, el mainstream argentino, no lo planteó ni como una cuestión de soberanía, ni mucho menos, sino que lo planteó como el desplante que le habíamos hecho a Boris Johnson, ¿no? Qué papelón estos peronistas, mira el desplante que le hacen a Boris Johnson. Bueno, allá hay sus tapas de Clarín, qué sé yo, que sigan así. Nosotros continuamos con nuestra lógica, por supuesto, y avanzamos en lo que fue esta reunión con Clevery, y acá estaba Pablo, que la pensamos, y lo que llevamos nosotros es, bueno, él pide la reunión, se la vamos a dar, por supuesto, pero la reunión empieza y termina con comunicarle el fin del pacto Forador y Duncan. Empieza y termina ahí la reunión, no hay más reunión. Y obviamente no hubo más reunión, porque se sentó, me habló de que tenía una parrilla cerca de su casa, de lo que le gustaba el asado argentino, no sé qué, y el fútbol y los jugadores, y Licha López y no sé quién. Y una cosa muy trivial. Y digo, bueno, mire, a mí me encanta conversar de fútbol y de asado, está todo bien, digamos, pero nosotros tenemos este tema. Y acá le quiero comunicar que se ha dado de baja el pacto Forador y Duncan en Argentina. Así que esto del paraguas, de soberanía, todo esto que ustedes estaban trabajando, lo trabajaron con el gobierno de Cambiemos, con nosotros no camina. Dicho y hecho, principio y fin de la reunión. Terminó la reunión. Tiempo después tuvimos la posibilidad de tener en la reunión que se hizo en Bruselas, CELAC, Unión Europea, julio 2023, tuvimos la posibilidad de que en ese documento, por primera vez la Unión Europea ponga dos cosas: la denominación Malvinas en un documento oficial, y lo segundo que logramos es que en ese documento diga que había un conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. O sea, dos cosas que hasta acá eran impensadas. Por supuesto, Brexit mediante, digamos, ¿no? Pero fue para nosotros, con Pablo lo vivimos como un gran éxito en materia diplomática, porque fue algo que lo trabajamos, y los que están acá y saben cómo se trabajan esos documentos, saben que son a las piñas, es casi un cierre de lista, ¿viste? Pero es así, es difícil, pero bueno. Y lo logramos, y eso estuvo muy bien. Solamente para terminar con esto, el atrincheramiento simbólico. Cuando sucedieron estos hechos, para el Reino Unido no fue inocuo. Clevery, cuando yo le di la carta, salió inmediatamente con su tuit personal, con su carta, y nos mandaron una carta de queja acá, de la Embajada Argentina acá, diciendo en su tuit personal, las Falklands son británicas, digamos, ¿no? Directamente, sin discutir nada. O sea, fíjense lo que es el atrincheramiento simbólico del que habla Mariana. Cómo es real, instantáneo, en vivo te diría. Y Sunak, primer ministro británico en julio del 2023, lo mismo. Salió, es público esto, en la BBC, no busquen los medios acá también, pero busquen en los medios, a julio del 2023, lo que dice Sunak con respecto al documento de la Unión Europea CELAC. Atrincheramiento simbólico. Por eso creo que este libro es fundamental en términos teóricos, pero no dejen de prestarle atención a los elementos prácticos que se van dando permanentemente a lo largo de la historia y sobre todo a lo largo de los acontecimientos que estamos teniendo. Hoy por hoy, la Argentina transita otros objetivos. De hecho, la ex canciller habló de paraguas de soberanía cuando volvió a firmar un pacto Mondino-Laramie, ¿no? Y nosotros denunciamos desde aquí el Congreso. Creo que tenemos que seguir perseverando, que esa es la que nos queda, y creo que es la mejor forma de honrar a nuestros caídos, la mejor forma de honrar a nuestros familiares, y por sobre todas las cosas la mejor forma de seguir sosteniendo las banderas de soberanía nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Diputado nacional Santiago Cafiero, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A continuación le damos la bienvenida y presentamos a la autora de Malvinas y Gibraltar, Conflictos Atrincherados, doctora Mariana Altieri. Ella nació en la provincia de Buenos Aires y creció en Temperley, es geopolitóloga, docente, investigadora y presidente de la Fundación Meridiano. Con 37 años se ha dedicado los últimos 15 al estudio del espacio marítimo y la transición del poder global desde un abordaje geopolítico con especial atención en el Atlántico Sur, donde el análisis y la dedicación a la cuestión Malvinas se destacan de manera especial. Está manifiesto el interés por las dinámicas de poder global, ha sido desarrollado bajo un abordaje institucional y como presidenta y fundadora de la Fundación Meridiano ha recorrido más de 20 países en Asia y África, estableciendo alianzas con universidades. Think That, cámaras empresariales y agencias gubernamentales para explorar oportunidades para el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimiento. Su trabajo académico comprende la docencia e investigación en relaciones internacionales, destacándose sus cátedras de geopolítica en la Universidad de la Defensa Nacional, el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Provincial de Ezeiza. Bienvenida Mariana, este espacio es suyo. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Es una emoción muy grande haber llegado a este momento y quiero agradecer especialmente a todos y todas por estar acá en este bellísimo día de lluvia que nos ha tocado, está hermoso. Agradecer especialmente la posibilidad de realizar esta presentación en la Casa, en Diputados, le agradezco mucho el acompañamiento de Juan Gabriel y de todos aquellos que están hoy acá con nosotros. Pero no me voy a extender ahora en agradecimientos, voy a intentar hacer algo así un poco más adelante, porque sí tengo que nombrar a cada una de las personas que colaboraron con la investigación que llevamos adelante para poder escribir primero la tesis y después el libro, que colaboraron para las entrevistas, que colaboraron para que fuera posible publicarlo y llegar hoy hasta acá, bueno, podríamos estar hasta mañana. Yo creí que a mí me tocaba hablar de por qué valía la pena leer el libro, pero creo que eso ya lo explicó con mucha maestría Santiago, al cual le agradezco un montón su comentario. Pero sí quiero destacar algo fundamental. Yo creo que el libro vale la pena porque tenemos que recuperar Malvinas. Y el libro busca hacer un aporte desde la academia, porque en este caso es una investigación. Está basado en una investigación doctoral y tiene un gran contenido teórico, pero trata de hacer ese vínculo permanente con la práctica, porque estoy convencida de que tenemos que recuperar la discusión para poder recuperar Malvinas. Y en ese proceso de buscar, investigar, bucear y dedicarse a Malvinas desde muchas aristas por mucho tiempo, realmente creo que vale la pena, que hay algo nuevo, novedoso, interesante, que nos permite pensar otras cosas en estudiar Malvinas como disputa territorial prolongada y con el concepto de atrincheramiento territorial. Porque desde ahí, primero encontré que a Malvinas la estudian en otros países del mundo, sobre todo la Academia Norteamericana, con estos conceptos, discuten sobre Malvinas, la comparan con otras disputas y no es algo que nosotros desde Argentina en nuestra academia hagamos demasiado. Y ahora voy a retomar esto si me acuerdo, si no pierdo el hilo. Entonces, eso me parecía que era una batalla importante, pero además que nos permitía pensar otras cosas, pensar una interacción permanente entre cómo juegan las fronteras, cómo juega lo simbólico, cómo juega el valor material, tener un análisis más integral y tener un análisis que estuviera situado en discusiones que se dan en las academias de ciencias sociales del mundo, de relaciones internacionales, porque eso nos daba la pauta, o una pauta, de qué es lo que tenemos que hacer, o qué debemos, o qué podemos empezar a hacer para recuperarlas. Y yo creo que si lo que vamos a hacer, aquellos que nos dedicamos a esto, que sentimos la causa Malvinas, y que creo que somos todos en Argentina y también en otras partes del mundo, no pensamos que lo que estamos haciendo va a contribuir a recuperarlas efectivamente, entonces ¿para qué lo hacemos? No vale la pena.
Y esto que voy a decir no lo inventé yo, lo charlamos y surgió en una de las últimas reuniones que tuvimos con los colegas de la Fundación. Estábamos hablando de esto, de la presentación, yo estaba planteando lo que pensaba y que me parecía importante resaltar. Y una de las compañeras, Pilar Unzaín, me dice, lo que pasa es que Malvinas nos da la pauta de que el país que queremos. Y dije, claro, Malvinas nos da la pauta del país que queremos. Cómo pensamos Malvinas, dónde ponemos Malvinas, está entrelazado. Necesariamente tiene que estar entrelazado. Y es la oportunidad de poder debatir todos los temas estratégicos que necesitamos debatir. Hablar de Malvinas es hablar de Atlántico Sur, es hablar de pesca, es hablar de estrategia, es hablar de geopolítica, es hablar de la Antártida, de recursos naturales, de desarrollo económico, del desarrollo de la Patagonia, de la demografía que tiene nuestro país, la demografía productiva, como siempre dice Hernán, de la identidad nacional y sobre todo por lo menos para los que nos dedicamos a lo internacional, es pensar el posicionamiento de Argentina en el mundo. Todo está necesariamente entrelazado con Malvinas. Y esto me parece importante porque a mí me da la pauta, esperen que tengo por supuesto mi ayuda a memoria, ahí está. A mí me da la pauta que no sé si últimamente, pero tal vez ya hace un tiempo largo, el debate de Malvinas fue quedando aislado. O por lo menos hay una intención, o no nos damos cuenta, que lo vamos encapsulando. Entonces, bueno, los que hablamos de Malvinas, y además está súper compartimentado, porque obviamente tiene muchas dimensiones, entonces hablamos de la guerra, de los estudios de memoria, del derecho internacional, de las estrategias ante la ONU, de los que nos gusta la geopolítica, hablamos de la importancia estratégica del Atlántico Sur, etcétera. Pero es eso, es como si Malvinas empezara y terminara en Malvinas. Y después están los otros debates, que casi me da vergüenza decirlo, pero parece que son los que importan, en los que hay que hacer cosas, en los que hay que planificar qué país queremos, qué modelo de desarrollo, etc. Ahí está Malvinas. Y ojo, no nos olvidemos de Malvinas, porque es importante nombrarlo. Y que haya gente que piense. Entonces, no la terminamos de integrar de verdad en una perspectiva de futuro. Se empieza a quedar cada vez más en el pasado, en recordar Malvinas, en la memoria de Malvinas. Y ahí es donde yo empecé a pensar, bueno, ¿por qué no nos planteamos Malvinas para qué? Y ojo, no digo esto porque después todo se malinterpreta, que tenemos que justificar para qué las queremos, para nada. Las Malvinas son nuestras porque nos corresponden, por el derecho, por 1.000.000 de justificaciones que están clarísimas, y solamente por eso y porque fueron usurpadas merecemos recuperarlas y tenerlas, y si no queremos hacer nada con las Malvinas, no hace falta hacer nada con las Malvinas. No se trata de justificar por qué nos las tienen que devolver, por qué tenemos que recuperarlas. Se trata de dónde las ponemos en el debate público, y en el debate político, y en el debate académico, y en el debate social, que es dentro de qué proyecto de desarrollo están las Malvinas, qué lugar ocupan en ese proyecto político, social, económico las Malvinas. ¿Qué rol jugarían en el desarrollo nacional si las tuviéramos? ¿Qué rol van a jugar cuando las recuperemos? ¿Qué rol nos perdemos? ¿Qué oportunidades nos perdemos porque hoy no las tenemos? ¿Qué dificultades para el desarrollo nacional tenemos porque están ocupadas? Y cuando hablamos de Malvinas, siempre acuérdense, es Malvinas, Georgia, Sandwich, espacios marítimos circundantes. Es una parte enorme del territorio nacional que está ocupado por una potencia extranjera. Bueno, ¿qué significa eso para nuestro desarrollo como nación, para nuestro proyecto a largo plazo? ¿Qué Argentina pensamos para el futuro? ¿Dónde están las Malvinas en esa Argentina que pensamos para el futuro? Por eso es para qué. Porque si no las incorporamos en ese debate de realidad, van quedando cada vez más aisladas. Y por eso, este libro lo que busca aportar, además, es una mirada geopolítica, ¿no? Pero una mirada geopolítica tangible, material, palpable. Y, bueno, nada, y en esto tengo que contar que ya no me acuerdo si les decía al principio o no, pero todos sabrán o se imaginarán que escribir un libro es un proceso que lleva mucho tiempo, que uno pasa por distintas etapas y que aparte después lo editan y un año después te vuelve y
el proceso, etcétera, además de que, como surge de mi tesis de investigación doctoral, fueron muchísimos años de investigación que terminan en la tesis, y después de esa tesis, lo sabe mi editor Martín, hubo que transformarla en un libro para que fuera más amigable, para que no se desactualizara, etcétera. Y a mí me toca escribir el prólogo, que está en el libro, que es distinto al de la tesis. No estaba en Argentina, estaba en Senegal, estábamos con Hernán Novara en un proyecto de internacionalización de Fundación Meridiano que se llama In Situ. Recorrimos varios países de África y varios de Asia. Ahí están los embajadores de Marruecos e Indonesia, estuvimos en sus países. Entonces yo estaba con la cabeza pensando en otras cosas, conociendo África de primera mano, después de haber dicho tantas veces, ¿no?, el Atlántico Sur, hay que pensar en los estados ribereños africanos, porque la cooperación, porque la zona de paz. Y tenemos tanto desconocimiento de tantas cosas, incluso los que nos dedicamos a esas cosas. Entonces estaba en Senegal pensando en otra clave, ¿no? Y me toca escribir el prólogo del libro. Y la verdad lo que pensé es, estábamos en Dakar, que es la capital de Senegal, donde sale el Rally Dakar, donde termina, y nos acabábamos de enterar estando ahí que es la parte de África que está más cerca de América. Y por eso los puentes aéreos, por ejemplo, de Saint-Exupéry, etcétera, eran por ahí en la época del correo postal aéreo. Es la parte que está más cerca de América y África, en una parte de Brasil con la península de Dakar. Y es una península, y enfrente tiene una isla que se llama Gorée, que es muy famosa y nosotros no la conocemos, porque era centro fundamental del tráfico de esclavos, del tráfico triangular de esclavos. Y habíamos ido a visitarla, y dije, esto que yo escribí, de la importancia de las penínsulas, de la importancia de los estrechos, del estrangulamiento del tráfico marítimo, de las islas, de por qué no es lo mismo que Malvinas sean islas, no es lo mismo que Gibraltar sea una península, un pequeño peñón, de otro tipo de configuración geográfica, la importancia de la ubicación geográfica para la política internacional, para la configuración de distribución del poder global, etcétera, y el rol que han jugado las islas, las penínsulas, etcétera, a lo largo de la historia y que juegan hoy en la distribución de poder global, yo sentí que lo tenía como en carne propia. Y que no era solamente algo nuestro de Malvinas y algo que visualizamos. Pasaba también ahí y seguía pasando, porque hoy Gorée no es tráfico de esclavos, pero de ahí salen, y de Dakar, un montón de pateras con migrantes africanos que tratan de ir a Europa yendo a las Canarias, que es la parte africana de Europa. Entonces se me hizo palpable, ¿no? Y lo que pensé fue, bueno, la verdad es que necesitamos que Malvinas sea parte de este imaginario más global. No puede ser solamente un imaginario argentino. Tenemos que poder compartirlo como causa con el resto del mundo y compartir las causas del resto del mundo también, que son semejantes a la nuestra. Y en ese sentido no podemos dejar que nadie nos diga en ningún momento que Malvinas no es una cuestión estratégica. No podemos ni escuchar que Malvinas no es una cuestión estratégica, o que América Latina es irrelevante en términos estratégicos. No nos podemos dejar, no podemos creer eso. Tampoco tenemos que pensar que es lo que más le importa en el mundo el Reino Unido y sobreactuar. Tenemos que poder localizarlo de verdad, cuál es la importancia estratégica en el mundo, pero sobre todo para nosotros, porque, no me voy a poner a dar clase, pero la geopolítica que hoy está tan de moda y se empezó a usar tanto de vuelta, por suerte, porque a mí me encanta y es necesaria, es relacional, nada tiene un valor geopolítico en sí o estratégico en sí. Es en relación al Estado, al actor, al país, tienen un valor geopolítico. Hay una evaluación geopolítica del Reino Unido que le asigna un valor estratégico a Malvinas y hay otra evaluación de qué valor tiene para Argentina. Y por supuesto que para nosotros son más importantes, porque es nuestra integridad territorial perdida, porque están enfrente nuestro, etcétera. Entonces no podemos dejar que nos digan que no son estratégicas y tenemos el desafío de trascender fronteras. Porque esto del encapsulamiento, bueno, tampoco podemos dejar que Malvinas quede como una cuestión encapsulada que solamente hablamos, discutimos y reivindicamos dentro de la Argentina. Tiene que ser identificada fuera del mundo, donde por suerte tenemos bastante fama y generalmente buena, lo hemos comprobado. Y en ese sentido, más allá de los foros diplomáticos, que son súper importantes, y el rol fundamental del Estado y de la diplomacia argentina, que hace un trabajo excepcional con la cuestión Malvinas y con muchas otras cuestiones, también tenemos un desafío y una misión, el resto de los ciudadanos argentinos, desde
el sector privado, desde la sociedad civil, desde las fundaciones, desde lo que nos interesan estas cosas, para replicar 1.000.000 de veces lo que hizo el Eternauta o lo que hizo la hinchada que fue a Qatar a cantar sobre Malvinas. Es trascender las fronteras y que en el resto del mundo tengan por seguro que Malvinas es parte de la identidad nacional argentina y es un imperativo, porque es un imperativo de recuperar la soberanía que es del pueblo argentino. Y eso es fundamental, eso lo necesitamos. Y eso es atrincheramiento simbólico, pero del bueno. Entonces, tenemos que poder aportar también granitos de arena en ese sentido. Y no es tan difícil tampoco. Tiene que ver con pensar, bueno, ¿cómo hacemos para trascender las fronteras? Nosotros, y acá voy a empezar a contar cosas más allá del libro, nosotros lo hicimos, entre otras cosas, publicando, y ahí aparece, entre otras cosas que hicimos en la Fundación, está justo en la pantalla, publicamos un libro sobre el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, en conjunto con un think tank marroquí, el Observatorio de América Latina, bilingüe, está en español y está en árabe de marroquí, que es el Darija. Ese fue un granito de arena así pequeño, pero no había ninguna publicación en árabe que hablara de Malvinas, por lo menos que nosotros hayamos encontrado. Tiene que haber miles. Tiene que haber publicaciones en chino, tiene que haber publicaciones en hindi, tiene que haber en indonesio, en Kenia, Ruanda, y por supuesto tiene que haber publicaciones en inglés. Y yo sé, lo sé en carne propia, que quienes nos dedicamos a la academia y tratamos de promover este tema, publicar en inglés sobre Malvinas es muy difícil, hay un montón de trabas, porque tenés que poner Falklands, o tenés que poner Malvinas Falklands, y porque obviamente los comités, y uno está haciendo carrera académica y quiere publicar y no quiere que le rechacen el artículo porque perdés tiempo. Entonces uno, bueno, no publico un paper, publico otra cosa. Bueno, hay que encontrarle la vuelta. Yo sé que es un esfuerzo, pero yo creo, no quiero ser imperativa, que tenemos ese desafío como un compromiso real, porque acá en Argentina nos leemos entre nosotros, en habla hispana nos leemos entre nosotros. Tenemos que poder trascender, tenemos que poder ser creativos con eso, porque tenemos que recuperar Malvinas y tenemos que intentar estrategias nuevas para eso. Y en ese sentido, y ya con esto cierro, la apuesta de poder hacer una comparación con Gibraltar iba en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para debatir con otros casos, con buscar otras alianzas? Es complicado Gibraltar, me han dicho mucho, no tiene nada que ver. Bueno, tiene sus puntos de encuentro que a mí me parecieron interesantes y tiene sus puntos diferenciados y estrategias diferenciadas. Está bien, no importa. Lo importante es que pensemos juntos con los chaguenses, que pensemos juntos con los españoles, que pensemos juntos con los chinos, que pensemos juntos con otros países que tienen disputas territoriales prolongadas. Busquemos soluciones y sobre todo que podamos volver a reincorporar la discusión por el debate real de la recuperación de Malvinas en la agenda pública. Y en esto tal vez es mi perspectiva y soy un poco dura, pero yo creo que la democracia tiene una deuda con Malvinas, y no solo por el proceso de desmalvinización, sino porque la experiencia de la guerra fue tan dura que perdimos el impulso de creer que las íbamos a recuperar y de estar pensando activamente cómo hacer para recuperarlas. Malvinas tiene una historia muy larga desde 1833, donde no perdimos nunca el reclamo soberano y la reivindicación permanente de que son argentinas, y tuvo momentos de estancamiento y momentos en los que se intentaron estrategias. Tuvo negociación en las Naciones Unidas, hubo otros intentos de política exterior, etc. Hubo muchas iniciativas de la sociedad civil. Y cada vez que hay una iniciativa así de la sociedad civil nos damos cuenta que por chiquita que sea, la reacción de ellos es sobredimensionada, porque enseguida es muy fácil molestarlos. Y yo no quiero decir que de la vuelta a la democracia en adelante no haya habido un montón de cosas que se probaron. La regionalización de la cuestión Malvinas fue muy importante, la creación de los grupos de amistad de Malvinas en otros países fue una política súper interesante. Ha habido, por supuesto, un montón de compromiso, pero a mí me parece que como sociedad Malvinas nos empezó a quedar cada vez más lejos. Y en vez de hablar de cuando las recuperemos, empezamos a hablar de si alguna vez las recuperamos. Y la verdad es que yo creo que tenemos que dejar de estar a la defensiva, estar sosteniendo
la situación y evitando que la situación se transforme de una forma negativa para la Argentina. Y la tenemos muy difícil porque, como dice el libro, el statu quo territorial se refuerza a sí mismo. La ocupación británica, por solo el hecho de existir, se refuerza a sí misma y genera procesos de atrincheramiento territorial que hacen que sea cada vez más difícil para la Argentina desandarlos. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más grande para transformar la situación que ellos para sostenerla. Y en ese sentido, yo creo que estamos a la defensiva y que tenemos que pasar, digo la ofensiva en términos estratégicos, tener una visión clara que incorpora a Malvinas dentro de una estrategia real de recuperación, justamente para eso, para que recuperarlas no sea un sueño que se parece cada vez más a una utopía, sino que sea una realidad efectiva que debemos alcanzar. Muchas gracias, doctora Mariana Altieri, autora del libro Malvinas, Gibraltar, conflictos atrincherados. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a presentar a nuestro invitado destacado, el doctor Juan Gabriel Tocatlián. Él es sociólogo, doctorado en Relaciones Internacionales por la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies en Washington, D.C., Fue cofundador y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Colombia. Allí también fue profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, donde se desempeñó como investigador principal del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Profesor plenario y ex vicerrector de la Universidad de Itela, Juan Gabriel Tocatlián es una de las voces académicas más reconocidas en el ámbito de las relaciones internacionales, ofreciendo su mirada a medios de comunicación y publicaciones especializadas. Entre sus últimas obras se encuentran Consejos no solicitados sobre política internacional y La impetuosa irrupción del sur. Doctor Tocatlián, bienvenido, lo escuchamos. Gracias por estar aquí. ¿Puede ser así? Bueno, muchas gracias por esta invitación, particularmente a Mariana, que, bueno, ha hecho un trabajo que yo definiría como formidable y probablemente de lectura obligada, tanto para aquellos estudiosos de las relaciones internacionales y la política exterior del país, como las personas interesadas, los políticos, los empresarios, los científicos y todos aquellos que valoran el esfuerzo académico, el esfuerzo sistemático, el esfuerzo de investigación. Este es un texto no solamente muy bien elaborado, sino excelentemente sustentado, con una aproximación teórica robusta, con un estado de la situación, del arte, yo diría poco usual en términos de la cobertura histórica y la pertinencia temática. Hace un esfuerzo comparativo también poco frecuente, y si bien hay disputas sobre, como bien señala Mariana, de cuánto corresponde tomar como comparación idéntica Gibraltar de Malvinas, existiendo por supuesto diferencias, es un aporte fenomenal en términos de estudios comparados. Uno desearía que en el futuro alguna estudiosa o algún estudioso de estos temas en la Argentina hiciera lo mismo que hizo Mariana con la literatura pertinente, con la historiografía pertinente, con el contraste pertinente entre a la Argentina, el caso de Malvinas, y el caso de una pequeña isla, Mauricio, que logró finalmente la recuperación del archipiélago de Chagos.
Este es un caso muy interesante porque los que están en la Cancillería argentina saben que hace más o menos 3 lustros vino a la Argentina una delegación de Mauricio a encontrar, a abrevar, a comprender, a dialogar acerca de cómo hacía Argentina en el ámbito internacional, en los foros, en los debates, en el avance de sus argumentos, porque habían coincidido temporalmente las resoluciones de Naciones Unidas sobre Mauricio con la de la famosa Argentina de 1965. Bueno, parece que ellos lo hicieron mejor. Parece que ellos lo hicieron mejor. Entonces, el contraste con aquellos que les fue bien también es importante, porque nos puede mostrar vacíos, limitaciones, contradicciones, pero un libro de proa en ese sentido va a ser el de Mariana, porque nos ayuda a decir, tenemos que ampliar el lente, ¿sí? Tenemos que salir del microscopio, Malvinas, al telescopio, al mundo, a las comparaciones, como dice ella, que haya una solución. Yo quiero solucionar esto, yo quiero aportar a una solución de esto. Entonces eso me llevó a una literatura que tiene que ver con los temas de la negociación. Y quizá algunos aspectos, y con esto voy terminando, me parece que las teorías de negociación nos aportan algunas cosas que al menos pudiéramos tener en una suerte de caja de herramientas disponible, ahí al costado. ¿Qué nos dicen las teorías de negociación? Nos dicen, en esencia, hay 2 tipos de negociación, distributivas o integrativas. Las distributivas, uno gana y el otro pierde. Yo creo que todos los buenos pasos, las buenas intenciones, las buenas iniciativas que se pudieron tener en estos 41 años, si las hubo de las 2 partes, sumo al Reino Unido, supongamos que también surgieron cosas del Reino Unido, además de Argentina. Yo creo que en el corazón de esas negociaciones había un principio distributivo. Yo gano y el otro pierde. Y no un principio integrativo. Busquemos algo que sea superador. Una alternativa. Una alternativa superadora. Y dado que estamos frente a un conflicto que se dirimió en una guerra, el que tiene que presentar propuestas permanentemente, casi obstinadamente, es Argentina, no es el Reino Unido. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ver si podemos generar una negociación integrativa. ¿Se puede lograr? No lo sé. Definitivamente no lo sé. Pero que las ha habido, las ha habido. Pregúntenle a Mauricio, pregúntenle a Panamá o pregúntenle a China respecto a Hong Kong. Segundo punto de la literatura sobre negociación. Los principios no son negociables. Nadie negocia un principio. ¿Por qué? Porque son principios. ¿Quién negocia un principio? Negocia intereses. Eso sí, son negociables los intereses. ¿Cómo hacemos para transformar la agenda argentino-británica de salir de principios intransigentes a intereses manejables? Es una tarea enorme, ¿eh? Es más fácil que yo lo diga que ocurra. Es posible que no ocurra. En general no ocurre.
porque hay una tendencia a aferrarse a los principios. Pero si queremos progresar, tenemos que hacer este tránsito en algún punto, de principios a intereses. Tercero, toda negociación exitosa, toda, y aquí tenemos gente del cuerpo diplomático argentino, y aquí tenemos un ex canciller, y aquí tenemos expertos y expertas que han trabajado sobre temas internacionales, exigen salir de un lente binario y dicotómico y entender que una fórmula exitosa exige firmeza y flexibilidad simultáneamente, ambas cosas. Y entonces uno tiene que dotar, capacitar, preparar a su cuerpo diplomático, a sus académicos, a su opinión pública, para que entienda eso, el valor de la firmeza y la flexibilidad, ambas cosas, ambas cosas. Cuarto, un especialista húngaro, Laurent Szalay, decía que el problema de las negociaciones era el ruido. ¿Y qué quiere decir Szalay cuando decía que el problema de las negociaciones es el ruido? Dice, bueno, hay muchos elementos contaminantes que tienen que ver con el sistema de mensajes. Cada vez que el Reino Unido dice que va a defender las islas, nosotros decimos que lo hace para perpetuarse. Y cada vez que nosotros decimos que tenemos una voluntad de diálogo, los británicos dicen es una artimaña agresiva. No salimos de esa. Hay un problema grosso en materia de comunicación. Le hemos puesto tanto ruido a las cosas con el Reino Unido que ninguno de los dos intenta salir de eso. Yo alguna vez, como hincha de Boca, propuse que aquella Copa, la del 78 que ganamos, se jugara con el verdadero campeón europeo, que era el Liverpool, no el Borussia, al que le ganamos. Y que ese partido se jugara en Malvinas, y que por supuesto lo ganara Boca. Yo quería que ganara Boca. ¿Por qué pongo este ejemplo que suena gracioso y ocurrente? Digo porque cómo cambiar el mensaje es clave en esto. En algún punto va a haber que cambiar los mensajes recíprocamente. Recíprocamente. Y un gran especialista que fue profesor mío en Hopkins, probablemente en aquel momento en que fue profesor mío, uno de los 10 o 15 más grandes expertos en teoría de negociación, William Sarman, decía, las negociaciones proceden cuando hay un estancamiento dañino para las dos partes. Yo creo que quizá todavía no llegó ese momento. En todo caso, la obligación de proponer y persuadir le corresponde a la Argentina. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Gabriel Tocatlián. Doctora Mariana, es el momento de disponer de este espacio y, si me permite, destacamos la presencia, una vez más, del señor Pablo Tetamanti, embajador y ex vicecanciller de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para este momento me voy a copiar de Juan Gabriel y me vengo al atril. Y es la parte más institucional, los agradecimientos personales van al final, pero institucionalmente, y en este caso como presidenta de Fundación Meridiano, quiero agradecer a todo el equipo que estuvo trabajando tanto, no solamente en el evento del día de hoy, por supuesto, sino en todos y cada uno de los proyectos que llevamos adelante. La verdad que es un equipo maravilloso con el que hemos hecho y seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo cosas maravillosas. Y en este sentido me parece importante destacar algunas cuestiones que también están vinculadas con, en este caso, el libro y con muchas otras obras y actividades que hemos desarrollado,
que tiene que ver con lo colectivo. Este evento es un evento colectivo, este libro es un libro colectivo, ningún libro es una cuestión individual, ningún gran proyecto es individual. Y es colectivo, por supuesto, de Fundación Meridiano, y también es colectivo porque he recibido una ayuda y un acompañamiento enorme de muchísimos colegas, profesionales y amigos dedicados a la academia que han abierto muchísimas puertas sin las cuales no hubiera sido posible realizar este tipo de investigación. Dedicarse muchos años, yo ya he dicho que esto es fruto de mi tesis de investigación doctoral, fueron muchos años, y ahí uno tiene, y cuando nos dedicamos a la academia, los que se dedican a la academia o han pasado por la academia lo saben, quienes podemos hacer cosas en la academia lo hacemos especialmente gracias a la colaboración y el trabajo gratuito de nuestros colegas, que nos leen, que nos comentan, que nos dirigen las tesis, que nos evalúan las tesis, los artículos. Todo eso es un trabajo colaborativo permanente que hacemos y nos comprometemos a hacer y a devolver todos aquellos que nos dedicamos a este ambiente. Es un ambiente profundamente colaborativo y en ese sentido las obras son colaborativas. En ese sentido hay un agradecimiento muy importante a la comunidad académica de muchas instituciones, pero sobre todo de la UBA, donde yo hice mi carrera de grado y donde desarrollé el doctorado, porque hubo muchísima generosidad de muchísimos colegas y profesionales, y la hay no solo conmigo, la hay permanentemente. Y ese es un esfuerzo que tenemos que sostener y que me parece muy importante destacar. Sobre todo en tiempos en que necesitamos recrear la comunidad. Necesitamos poder volver a poner en valor eso, y sobre todo porque la reflexión es colectiva. Lo que decía recién Juan Gabriel, que a mí me emociona mucho, no solo que ambos hayan leído el libro, que uno lo escribe y dice alguien lo va a leer, sino que les haya hecho pensar. Porque es hermoso cuando uno lee algo que te hace pensar. Y ahí, aunque uno esté leyendo solo, no está leyendo solo, está dialogando. No construimos conocimiento en soledad. Y si encima tenemos colegas con los cuales poder reflexionar, es como podemos construir conocimiento. Y conocimiento que pase a la acción, como decía Santiago, si no, es el estancamiento. Entonces, quería poner eso en valor especialmente. Y en ese sentido, este es un momento en el cual le voy a pedir que compartan unas palabras con nosotros a dos invitados especiales que han venido al evento. Primero, para agradecerles, ambos son figuras destacadas, que hayan tenido la generosidad de inscribirse, incluso en el formulario de Google Forms, para venir a un evento en el cual no estaban citados al panel. Eso no pasa muchas veces. Eso yo lo agradezco un montón, que sí que están dispuestos a escuchar, a ser parte de esa comunidad. No solamente para hablar, sino para escuchar al resto, para construir colectivamente ese conocimiento, la política, los proyectos. Eso yo lo agradezco un montón, me parece enormemente generoso, y con esa misma generosidad es que han contribuido a los proyectos que venimos desarrollando desde la Fundación, y por eso quiero hacerlos parte y pedirles un breve comentario. Tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, porque la cuestión Malvinas y cómo la trabajamos nosotros desde Fundación Meridiano, la vinculamos especialmente, no solo porque se pueda vincular con esas agendas, pero la verdad es que surge naturalmente con dos agendas que trabajamos muchísimo. Una de ellas es la de defensa. De hecho, dos de los libros previos que tenemos publicados y que los pueden ver en lo que estamos pasando de la Fundación, pero además, si escanean el QR que les deben haber ofrecido en la entrada, para tener la información de la Fundación, donde está nuestra página web, el Linktree con las publicaciones, etcétera, los pueden descargar gratis porque son libros digitales que son gratuitos, y leer el trabajo de muchos de nuestros académicos y de otros colegas con los que hemos trabajado estos temas son sobre defensa, ¿no? Unos puntos axiales lo hicimos con la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, y el otro fue un seguimiento del FONDEF que hicimos con la Universidad de la Defensa Nacional, todo esto coordinado por el colega Ezequiel Magnani, que está ahí construyendo muy fuertemente el concepto de defensa revisionista que nosotros trabajamos desde la Fundación. Y la otra gran agenda es la Agenda Antártica. Y ahí nosotros desde Fundación Meridiano desarrollamos un trabajo enorme que se lanzó en 2021 o 2021, de hacer una convocatoria a investigadores que quisieran trabajar temas antárticos, y construimos una agenda antártica que se llama Argentina Bicontinental. ¿Para qué queremos la Antártida? Ahora que me acuerdo, se llama el libro, igual que lo que estamos planteando ahora de Malvinas. También eso, después de 2 años de trabajo,
culminó en un libro que es gratuito de descarga digital, que está en nuestras redes y lo pueden acceder fácilmente y también leerlo, difundirlo, reflexionar con nosotros. Y en ese trabajo que hemos desarrollado respecto de la Antártida, hemos articulado mucho con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en un trabajo permanente con colegas, con funcionarios, con diputados, etcétera, con mucha buena predisposición para el trabajo conjunto. Y por eso queremos poner en valor esa articulación, invitando a dar unas palabras a Rosana Bertone, exgobernadora de la provincia. Buenas tardes a todos. Tengo que ser muy breve, quiero ser muy breve. En primer lugar, quiero agradecer a Mariana. Admiro el trabajo que ha realizado, también leí el libro, tengo por costumbre subrayar, lo tengo todo subrayado porque todo me parece importante. Lo hice tomando unos mates, no como Juan Gabriel, que estuvo más espirituoso, pero bueno. Decía, admiro el trabajo que realizaste. Quiero también agradecer a la Fundación Meridiano todo el trabajo que vienen realizando y desempeñando, a la Universidad Nacional de la Defensa, por supuesto a los expositores. Quiero tomarme unos pequeños segundos para agradecerte, Santiago Cafiero. No te lo he dicho nunca personalmente. No voy a juzgar toda tu desarrollo como canciller, ni lo que has llevado como política exterior, porque no soy una internacionalista, pero con respecto a Malvinas, de una ciudadana de Tierra del Fuego, siento que estuviste del lado del péndulo correcto. Muchas gracias. Bueno, al vicecanciller, al cuerpo diplomático que se encuentra presente también, hago extensivo este agradecimiento. A Juan Gabriel, que siempre también me está haciendo pensar, reflexionar, me está enseñando, es de las pocas veces que recibo un WhatsApp que tengo muchas ganas de leer, porque últimamente son tan malas las noticias que uno ya no querría ni abrir el celular, ¿no? Así que gracias por siempre aportarme. Quiero agradecerles a todos ustedes que se encuentran aquí presentes y especialmente quiero agradecerle a los héroes de Malvinas de esta casa, de diputados y de Senado que se encuentran aquí. Que he compartido con ellos esta casa unos 20 años, o sea que sabrán que soy casta, pero ellos me han cuidado, me han guiado y me han asesorado, así que Santiago, te los puedo legar, vas a tener unos asesores fantásticos en esta materia porque conocen el territorio, porque le han puesto el cuerpo, ¿no? Así que muchas gracias. Acá nuestra locutora también, le tenemos que agradecer. Bueno, el trabajo de Mariana es un trabajo que hace un aporte muy valioso a la defensa de la causa Malvinas, tanto como causa nacional y como causa popular. El libro es el resultado de una investigación profunda, de una investigación potente, original y diría sin antecedentes en la bibliografía argentina. Y en mi experiencia, me gusta que haya abordado lo de Gibraltar porque es algo que hasta que los propios españoles, los propios europeos no quieren abordar. Así que todas estas investigaciones que ella ha realizado son, supongo, no solo valiosas para Argentina, sino también serán valiosas para España. Creo que ha hecho un aporte que va a trascender el derecho argentino. Mariana plantea claramente la disputa de soberanía, el estatus jurídico, los procesos históricos. Toda su investigación se brinda al lector, enriqueciéndonos en un momento de profunda desmalvinización, donde el propio Estado argentino, como decía Juan Gabriel Tocatlián, que hubo ese péndulo, hoy diría que, como él dijo, yo no lo puedo decir también porque yo no soy una intelectual, pero yo siento que hoy la causa Malvinas ya no es una política de Estado. Permítanme que les diga esto, siento eso.
y que se interrumpió una política histórica de Argentina, tanto en el ámbito internacional, porque en el ámbito internacional había una continuidad en los planteos, y en el ámbito interno había el péndulo. Hoy no tenemos ni continuidad en el ámbito internacional, ni tenemos en el proceso interno, diría, más que hechos o expresiones que nos alejan de todo lo que la Constitución argentina plantea en su cláusula transitoria primera. Entonces, son muy necesarios estos debates por parte de quienes defendemos la causa Malvinas, y en este sentido es que quiero agradecerte, Mariana, la voluntad de contribuir a lo que ella expresa a la resolución. Entrar en un análisis profundo que pueda aún en el atrincheramiento llevarnos a la resolución efectiva del conflicto con la integración efectiva de las islas de forma plena al territorio nacional argentino, logrando su efectiva recuperación. Malvinas para los legítimos dueños, los fueguinos y los argentinos. Hoy vemos cómo esta gestión, y discúlpenme que yo no puedo venir a esta casa y no decir que yo siento que esta gestión del presidente Milei, con respecto a Tierra del Fuego, a los fueguinos, a Malvinas, Atlántico Sur, Antártida, va hacia quitarnos todos. Primero nos quita las obras públicas, las obras de infraestructura, luego nos manda unas tarifas de gas que son imposibles de pagar para cualquier familia en el invierno, y ahora en estos días, en pleno debate electoral de la elección de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, con los anuncios de quitar los beneficios a la industrialización de Tierra del Fuego, los impuestos internos, que puede ser muy discutido, que podemos debatir si estamos a favor, en contra, cuándo tiene que valer o no valer un teléfono celular, pero yo digo, ¿cuánto aportan, no? Podríamos ver los números, ¿cuánto aporta el país invasor en sostener una población implantada de 1.200 habitantes? ¿Y cuánto queremos nosotros, como argentinos, aportar a un territorio en el que estamos comprendiendo a las islas? Nos amenazan directamente diciendo no hablen más del impuesto interno porque directamente le vamos a quitar todo el régimen de la ley 19640. ¿Y esto para qué es? ¿Para qué? ¿Por qué nos dicen esto? ¿Por qué se pone en juego, ¿no? Esta discusión? Pareciera Malvinas por celulares, Atlántico Sur por celulares, o sea, Antártida por celulares, o sea, yo sí lo siento así. ¿Qué quieren generar? A mi humilde modo de ver, y sin comprometer a nadie en este auditorio, creo que quieren generar despoblamiento, creo que quieren generar miedo, incertidumbre, y así coadyuvar con estas decisiones a la entrega que están realizando de nuestras Malvinas, de nuestro Atlántico Sur y de la Argentina. Quieren, en conjunto con algunos actores locales, que disminuya la población, que decaiga la industria, que decaiga la infraestructura, y todos sabemos que si Tierra del Fuego crece, mejora su economía y controla sus recursos naturales, crecen las posibilidades de la defensa de la Patagonia, del Atlántico Sur y de la Antártida Argentina. Por todo esto expuesto es que quiero recalcar lo oportuno de la convocatoria de Mariana hoy, un día viernes lluvioso, aquí en esta honorable Cámara de Diputados, y esta defensa que ella hace y que han hecho los expositores de la causa Malvinas. Y quiero remarcar, Mariana especialmente, quiero remarcar tu compromiso, tu vocación
Y el activismo de todos los que nos encontramos aquí, ahora descubrí también estos días que dice que está mal ser un activista de Malvinas, no sé si lo leyeron, está mal, miren ustedes. Valoro que hayas planteado el tema porque es un sentimiento que creo que tiene la mayoría del pueblo argentino, no solo por la existencia de los recursos naturales involucrados que son estratégicos, como aquí se explicó, y de alto valor económico, sino por las vidas de nuestros héroes que se encuentran en las islas. Gracias de corazón por brindarnos este insumo estratégico que reafirma nuestra soberanía y por perseverar y decir claramente basta al colonialismo. Muchas gracias. Bien. Quiero destacar esto de lo que dijo Rosana, el desarrollo de la Patagonia es parte integral de un proyecto que incorpora a Malvinas, ¿no? Tenemos que pensarlo de forma conjunta. Pero bueno, ya lo dije antes, voy a limitarme a seguir haciendo propaganda de Fundación Meridiano, pero porque nos interesa realmente mucho poder difundir nuestro trabajo, que les llegue a todos ustedes, además de, por supuesto, poder acercarse al libro si les interesa la temática, también enterarse mejor de todo lo que venimos realizando, de nuestro propósito, de nuestra apuesta por construir una contribución a una política soberana y autónoma para la Argentina, que es lo que venimos haciendo desde el 2019. Y en ese sentido quiero destacar que también editamos una revista que se llama Revista en Clave. El flamante director es Iván Goldman, que nos acompaña el día de hoy. Están algunos de los números promocionados también ahí en las pantallas y también es de descarga gratuita, así que si alguien no escaneó el QR y todavía no tiene la página de la Fundación, todavía está a tiempo de hacerlo antes de irse. Están ahí, los chicos lo tienen. Y también destacar que estamos trabajando muy fuertemente en cuestiones vinculadas a pensar el sur global desde nuestro grupo de investigación Repensando el Orden Mundial desde el Sur, grupo del cual surgió el semillero de la Fundación originalmente en la Universidad de Buenos Aires, que lo está dirigiendo Juan Ignacio Peña con Julián Aguirre, que también están presentes el día de hoy. Así que están más que invitados a seguir nuestro trabajo, a sumarse, si hay jóvenes o no tan jóvenes, internacionalistas o interesados, vamos a estar trabajando estos temas y trabajando fuertemente la vinculación de cómo vemos nosotros al sur global y cómo lo ven los otros países que se identifican como parte del sur global, en parte con los colegas de otras partes del mundo con los que hemos ido haciendo contactos a través del proyecto In Situ. Pero para no alargarme más con esto, quiero invitar ahora a decir unas palabras al embajador Pablo Tetamanti, ex vicecanciller, quien tuvo la enorme generosidad de acompañarnos cuando nosotros lanzamos Meridiano en 2019. Le pedimos que nos acompañe y él simplemente dijo, sí, por supuesto, si ustedes están con ganas de hacer esto, yo los voy a acompañar. Nos acompañó en el lanzamiento en la Manzana de las Luces en noviembre del 2019 y desde ese momento hemos trabajado muy articuladamente siempre que pudimos con la Cancillería. Desarrollamos la Jornada de Internacionalización de Gobiernos Locales en nuestra parte de DUTANC, coordinada por Pilar Unzaín y Julián Joranzoyan, que también la ven en las pantallas. Trabajamos fuerte en la internacionalización de municipios y de provincias. Y otros muchos proyectos que hemos podido articular con la Casa y que hemos sido siempre muy bien recibidos hasta ahora. Así que un agradecimiento enorme por eso y tenés el micrófono. Me voy a cuidar porque la última vez que vine acá me caí al piso, pero quedé entero. Es difícil hablar de Malvinas sin que a uno les brote la sangre y empiece a manifestar de todo. Yo quisiera usar un lenguaje diplomático. Las Malvinas son nuestras, nos las manotearon y así la cosa no va a quedar. Es así de fácil. Dicho esto, la Argentina siempre ha mantenido la misma posición. Por supuesto, nuestro trabajo es difícil. Si yo estoy parado acá, y acá los expositores me dicen que en realidad yo no debiera estar acá, porque este atril es de ellos, yo los miro y digo, ah, sí, bueno, está bien. Esta es la situación. Entonces ellos son los que tienen que empezar a buscar cómo diablos hacen para convencerme a mí que me baje de acá.
Lo pueden hacer de un manotazo. Hemos dicho por la Constitución y porque no estamos en condición de hacerlo, que así no lo vamos a hacer. Me van a convencer a mí de cómo yo me tengo que bajar de acá. Y esto es una situación que viene desde 1833. No hay nadie en la Argentina que piense que las Malvinas no son argentinas, pero hay peligro cuando algunos piensan, hace mucho tiempo, tal vez no es el momento, tenemos que hacer otras cosas, nos viene mejor, a lo mejor llevarnos bien con el Reino Unido. Bueno, hagamos un poco la historia de la Argentina con el Reino Unido y vamos a encontrar que muchas veces nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien hasta el punto que mucha gente se olvida que más de 600 voluntarios argentinos fueron a pelear por el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, y muchos de ellos eran pilotos de la RAF, al punto tal que nosotros le financiamos un escuadrón entero que tiene como escudito escrito en castellano algo que dice: juntos volamos. Y en la Argentina nos acordamos de eso. Y hay veteranos de esa guerra todavía. No solamente hombres, mujeres que fueron como enfermeras, que fueron al frente y que murieron en esa Segunda Guerra Mundial. Y de algún lado salió la comida que se comieron y que permitió que siguieran viviendo. Entonces, no es tal vez solamente llevarnos bien lo que va a traer una mejora en la situación. Hay que pensarlo un poquito. Y yo lo digo para que queden claros. Yo, por supuesto, no voté al gobierno actual, no estoy de acuerdo con ellos, así que nada de lo que yo diga debe entenderse en ese sentido. Pero la verdad es que en algunos momentos algunos gobiernos argentinos adoptan posiciones pensando: no me conviene ahora, no insistamos demasiado. Entonces de golpe aparece un Foradori Duncan, que muy bien recordó el canciller Cafiero. Fuimos a decirle no, porque esto ya lo probamos antes y no sirve para absolutamente nada, no solamente está mal hecho, sino que ni siquiera es la primera vez. El conflicto es un conflicto antiguo y está muy bien descrito como un conflicto atrincherado, pero no es el único. Y entonces uno se plantea: ¿tengo que hacer esto? Hay algo que yo he escuchado alguna vez y que me llamó mucho la atención, y yo diría que hasta me causó gracia. Escuché que las Malvinas en la Argentina es un tema popular, que muchas veces hasta populista, y los gobiernos que la pasan mal echan mano con eso cuando están con problemas. Importantes escritores argentinos dijeron esto, gobiernos argentinos dijeron esto, y yo pensaba para mis adentros: ¿cuál es la lógica que decirme que este problema no es un problema real en la República Argentina y que cuando yo le echo mano al tema ese, la gente se olvida todo el resto? ¿No será que es el más importante? Un recordatorio nada más. No hay gobierno argentino cuya actuación como política exterior no haya sido juzgada por lo que hizo o dejó de hacer en el tema Malvinas. Así ha sido a lo largo de la historia. Y cualquiera, aun aquellos que pensaron: bueno, la hice toda bastante bien, digo, sí, en algún momento le van a preguntar: ¿y por Malvinas qué hiciste? Y este es el tema grave, porque la verdad es que no lo hemos conseguido solucionar. Y entonces yo me puedo plantear: ¿es ahora? ¿Es el momento? Y acá fue muy claro lo que dijo Tocatlián. Miremos lo que está en el mundo actualmente. Pensemos que Malvinas para nosotros sí es un tema muy claro, pero hay alrededor de 30 conflictos. La gente habla de lo que aparece en la primera plana de los diarios. Vayan a decirle eso a la gente que está en Sudán del Sur, que no hay conflicto ahí. Díganselo a la gente en Yemen, que no hay conflicto ahí. Ni hablar de los que aparecen todo el tiempo en la primera plana de los diarios. Hablemos de los que no aparecen, que aparecieron alguna vez, pero que la gente se olvide y que la gente sigue muriendo en esos conflictos y no están resueltos. Entonces, hay que tener un esfuerzo. ¿Y quién me va a ayudar? ¿El sistema? El sistema de Naciones Unidas hoy está paralizado. Fijémonos en estos grandes conflictos que están apareciendo y no vamos a escuchar ninguna decisión tomada. Declaraciones un montón. Que este se portó bien, que aquella se portó mal, que lo que sea. Pero decisiones, hagan esto, si no van a ser sancionadas, no hay últimamente. No se ha parado ningún conflicto. Entonces nos tenemos que arreglar por nosotros mismos. Y por supuesto se hizo referencia al enorme potencial que hay en esta región con todo lo que viene, así que yo no voy a volver sobre eso, lo que significa la transición desde un punto de vista político, económico, lo que sea. Cuando yo conocí la Fundación Meridiano en 2019, que hacía referencia a Mariana, la primera cosa que a mí me sorprendió era que había un conjunto de hombres y mujeres de la República Argentina, todos eran muy jóvenes, para mí eran todos menores a mi hijo mayor,
todos estaban interesados en política internacional y ninguno pensaba entrar en la Cancillería. Y es algo que me chocó, porque en realidad donde uno piensa que en la Cancillería se va a dar política exterior, y la verdad es que, para hacerla corta, hoy en día política exterior se está haciendo no solamente en el Estado Nacional, no solamente en la Cancillería, se hace en las provincias, se hace en los municipios y además lo hace la sociedad civil. Por lo tanto, el hecho de que se estén involucrando en la política exterior para diseñar política en todos los temas es clave. Y en esto yo felicito a la Fundación Meridiano por haber hecho esto. Y veo en Mariana, y lo he hablado en su momento y se lo he dicho, el hecho de que se metan a fondo en los temas, no que hablan para la gilada. Se meten a fondo en el tema, los estudian y tratan de sacar. Es clave. ¿Por qué? Porque las ideas viejas las conocemos todos. Las políticas que hemos llevado a cabo para tratar de que esto no se deteriore del todo, las conocemos todos. Los peligros de hacer ciertas cosas, incluso algunas que está haciendo el gobierno actual, sabemos que no se deben hacer. Algunas las mencionó Tocatilan. Lo que necesitamos también son ideas nuevas. Y las ideas nuevas van a venir de gente que actúe y que piense esto por primera vez. Y que a veces no esté encorsetado en que está trabajando en los márgenes del Estado. Que a veces viene y que puede meter la pata porque total es una idea personal. Y si esto parece algo novedoso, aprendamos de nuestros contrincantes. Siempre ellos son los británicos. Hace años que el mundo anglosajón generó esta idea de que hay cosas que son civiles, privadas, que no tienen nada que ver con el gobierno, que son los que le generan la originalidad. Y ellos después no tienen nada que ver con lo que se dijo, con lo cual permiten despegarse. Nosotros todo lo hacemos a veces en el margen gubernamental y entonces cada palabra que nosotros decimos la pueden usar en contra nuestra, entonces mejor no hablemos. Estas cosas yo creo que hay que revolucionarlas, estas cosas de manera a atar de nuevo. Decía recién Mariana el tema de Gibraltar y el tema de... Bueno, ¿cómo no voy a analizar yo las situaciones nuevas? Es así, lo puedo manejar. Lo que está claro es que si nosotros sacamos un grupito de chiquitos de gente y le decimos Gibraltar, la gente no va a saber de qué estamos hablando. Y lo mismo pasa con Malvinas. En el año 1982 entramos en guerra. Las guerras pasan a los primeros planos de los diarios mucho más rápido que las resoluciones de la Asamblea General. Y entonces el mundo descubrió que había un conflicto, en ese conflicto. Pero el conflicto estaba antes, el conflicto sigue ahora. Ahora tenemos encima nosotros un enorme agradecimiento por todos los que son los veteranos, todos los que han perdido la vida, todos los que han perdido a veces su bienestar. Pero el conflicto está y es el mismo y sigue. Ahora tenemos una doble obligación porque hay quienes han perdido la vida en ese conflicto que antes no había ocurrido, diferente a lo de Gibraltar. Pero entonces, estas propuestas que nos está haciendo Mariana de leer de una manera distinta las cosas que ya conocemos, de tratar de encajar ahí adentro una visión distinta, de ver si nosotros podemos... Yo lo único que puedo decir es, una persona que en el menos de un mes va a tener un hijo y que va a presentar un libro, le falta solamente un libro, felicitaciones. Gracias. Bueno, ahora sí, esto es estrictamente personal. Yo estoy muy emocionada por este evento, por toda la concurrencia, por todo el amor, por toda la generosidad, etcétera. Y quiero decir, como digo siempre, solo unas palabras más, cortito. Primero agradecer enormemente a todos los veteranos combatientes de Malvinas que se acercaron hoy a acompañar. De verdad, para mí es un honor enorme. Es un honor enorme. El libro está dedicado a ustedes, sobre todo. En segundo lugar, para retomar brevemente lo que decía antes de la academia, quiero destacar y agradecer a las mujeres, colegas académicas que abren puertas. Estoy viendo 3 en este momento, a Mariana Vázquez, a Sonia Wiener y a Lourdes Puente. Realmente gracias. Gracias por abrir, gracias por ser generosas, gracias por permitir que
podamos todas tener un espacio, colaborar, construir colectivamente el conocimiento. Eso lo agradezco siempre y tenemos el deber de replicarlo. Porque a veces subestimamos la importancia del apoyo. En esto que se vende todo el tiempo que uno tiene que hacer las cosas solo y triunfar, etc., subestimamos que los que podemos tener logros, porque para mí esto es un logro enorme, y como decía antes, es colectivo, porque no hubiera podido sola. Y porque a veces uno subestima que lo que puede hacer y lo que está logrando hacer lo hizo porque tiene una red de apoyo enorme que no todo el mundo tiene. Y yo estoy inmensamente agradecida. Agradecida con mi familia, antes que nada, con mi familia, con mis padres, con mis madrinas, con mis tías, las de sangre y las del corazón, con los amigos. Gracias, Adri, por estar acá, gracias, Edith, gracias a mis madrinas cristinas, gracias a mi mamá, porque madre hay una sola, y gracias a mi papá siempre, y también a mis otros 2 papás, que ahora tengo 3 papás. Estoy inmensamente emocionada por mi familia, por mis hermanas, por mis primos, y también por mis suegros, que son como papás para mí también, que me apoyan y me han apoyado muchísimo. La familia española de Hernán me recibió cuando fui a España, y no me conocían. Y me alojaron y me ayudaron con la investigación, esas redes, ese apoyo. El apoyo de los amigos. Tengo una amiga que es candidata a legisladora y estoy segura de que no durmió en toda la semana, Josefina del Santo, y está acá. Tengo una amiga, Anaí, que hoy le dije, no está el flete para ir a buscar los libros, y fue a buscar los libros. Eso es súper valorable. Sin toda esa gente uno no podría, porque de verdad no podemos solos. Entonces, yo vengo a decir esto, a agradecer enormemente y a decirles, seamos también nosotros soporte del resto. Reconstruyamos la comunidad porque lo necesitamos. Y bueno, por supuesto, le tengo que agradecer a Hernán Novara, que es mi esposo, es mi colega, es el que me apoya en absolutamente todo el tiempo. Y por supuesto, con quien vamos a ser padres dentro de un mes. Fuerte el aplauso, doctora Mariana Altieri. Y la presentación de este libro, Malvinas, Gibraltar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, diputado nacional Santiago Cafiero, por haber tenido la iniciativa junto a Fundación Meridiano de abrir este espacio para dar a conocer esta obra. Gracias a todos, cada uno desde su lugar, por haber participado. Y como recordamos y seguiremos recordando, si me permiten, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Gracias. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la doctora Altieri va a estar firmando sus libros en el foyer aquí del auditorio. Muchísimas gracias y que tengan todas muy buenas tardes. Buenas tardes.